radioescuchas, sean bienvenidos a Todo Legal, la columna sobre marihuana del programa Savia Reggae Radio por Radio Comunitaria Las Chacras. El tema de hoy es contar la llegada y la expansión de la marihuana hacia el mundo llamado occidental y hacia el continente africano. En nuestro viaje anduvimos por la India y la China, donde estudios científicos indican allí el nacimiento de la marihuana. Fue en esas culturas, allá atrás en el tiempo y en el espacio, donde empezó su consumo y su plantación. Este desarrollo cultural con la planta fue ampliándose hacia muchos otros pueblos y tribus de la antigüedad, un desarrollo que no hizo más que crecer desde que se inició. Muchas son las teorías, hipótesis e investigaciones de los vínculos entre los pueblos antiguos, sus intercambios, sus batallas y matanzas, que fueron muchas. Y muchas son las dudas e incertidumbres que generan los nuevos hallazgos que aparecen día a día. Y en todo ese entramado está la marihuana, viajando a través de los caminos que conectan realidades, idiomas, usos y costumbres, muchas de las cuales ya se perdieron en la historia, y otras llegaron a nuestros días transformadas por el correr de los años. Desde la antigua Sumeria a Etiopía hay cientos de ejemplos del consumo de marihuana en todas las formas posibles por muchos pueblos de la antigüedad. En la península arábica, en la Mesopotamia, en el Mediterráneo y hasta el mar Báltico, la planta acompañó la historia y el desarrollo de las sociedades, teniendo diferentes roles e importancia en las diferentes culturas. Un consumo muy antiguo fue practicado por los escitas, un pueblo que vivía en las estepas de Asia Central alrededor del siglo VII a.C. Los escitas, que ocupaban parte de lo que hoy es Rusia, consumían la planta en ceremonias donde se armaban carpas con pieles y se ponían piedras muy calientes, donde se depositaban las flores y semillas de la planta para que sus vapores sean inhalados por las personas que participaban del ritual. Más cerca en la geografía encontramos a los asirios, pueblo que habitó la zona que actualmente es Irak. Ellos consumían el cannabis en forma de inciensos. Estos inciensos se prendían en rituales que eran acompañados de músicas y cantos. Los asirios le decían kunabu, que en asirio significa ruido. En el pueblo persa era tan importante que su profeta Zoroastro le dio una importancia suprema a la planta, siendo el cannabis el elemento sacerdotal principal del zoroastrismo. Más al sur, y ya en el continente africano, encontramos que desde el siglo XVI a.C. existía el consumo de cannabis en Egipto para múltiples usos, religioso, médico o como materia prima. Restos de cáñamo, además de otras sustancias, se han encontrado en las tumbas de antiguos faraones. Y la lista de pueblos que utilizaron y utilizan marihuana sigue y es bien larga. Se encontraron, en la actual Turquía, restos de fibras de cáñamo de al menos 3.000 años de antigüedad, dando evidencia de la utilización de la planta en Europa desde hace ya miles de años. En cuanto a los griegos, las investigaciones se contradicen en el tipo de consumo que le daban a la marihuana, pero coinciden que la utilizaban para hacer telas. Los vikingos también fue un pueblo que utilizó el cáñamo por sus propiedades como fibra, para telas o para la navegación. Por su parte, los romanos también utilizaban la planta por sus propiedades como fibra, pero también existen evidencias en escritos de la época sobre diferentes tipos de uso, como medicina y para usos espirituales o religiosos. Más al norte encontramos a los pueblos eslavos, quienes según investigaciones recibieron por parte de los escitas el conocimiento y la costumbre de consumir cannabis. Los eslavos la nombraban conopla. De forma similar la llamaban los celtas, que le decían cannab. Este pueblo, que se expandió por gran parte de Europa, distribuyó y cultivó la planta con gran desarrollo. Incluso hay investigadores que dicen que los romanos y los griegos no la cultivaban porque obtenían los productos de la planta por parte de los celtas, quienes tenían en la actual ciudad de Marsella un polo productivo de cáñamo que abastecía a todo el Mediterráneo. En hebreo se la nombra como Canebo Sem. Esta palabra refiere, según un estudio de lingüística, que otro de los mitos sobre la planta puede ser verdad. El mito, que dice que el mismísimo Jesús consumía cannabis, y el aceite de la santa unción que utilizaba para sanar a los enfermos, nombrado en la Biblia, podía tener al cannabis como principal componente. Y el estudio de lingüística afirma que la palabra Canebo Sem, nombrada en el Antiguo Testamento, se refiere a la marihuana. Otros investigadores también afirman que los antiguos judíos consumían cannabis con vino y se la untaban en el cuerpo para acercarse a Dios. Y si ahora viajamos definitivamente al África, nos vamos a encontrar otra vez con la constante de esta historia.
el misterio, la duda, la incertidumbre, las hipótesis y las teorías contradictorias. Algunos investigadores afirman que el cáñamo llegó a Egipto desde el oriente hace unos 5.000 años, y hay evidencias del cultivo de la planta desde hace al menos 1.000 años en el continente africano. Hacia el norte del Sahara, los pueblos que habitan la zona de Marruecos, Túnez y Argelia empezaron a cultivar cáñamo con la llegada de los musulmanes en el siglo VII. Y desde allí, la planta fue ganando terreno sobre el continente africano por tierra y por mar. En Etiopía se han encontrado restos de cultivos antiguos de marihuana cultivada por la tribu Kafirs, cerca del Cabo de Buena Esperanza, y era llamada bangue. Los zulúes, los pigmeos y los hotentotes la nombraban con el término daga. En Senegal se la conoce también como yamba. Otros nombres que recibe la planta en África son maconia, liamba o diamba, nombres que siglos después viajarían para América. Si bien su cultivo en el continente se expandió a través de los siglos, hay grandes zonas del África donde no hay registro de la llegada de la planta hasta bien entrado el siglo XX. Más pueblos aparecen en el horizonte de la marihuana y más bruma aparece en la historia. En los inicios de ese vínculo entre la planta y la humanidad. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio? Mucho queda por descubrir todavía. Mucha cultura oculta, mucho conocimiento que iluminará nuestro futuro. Cannabis sativa, donde sativa significa cultivable, cana significa caña y bis, que viene del hebreo, significa aromática. Esta caña aromática, que tiene miles de nombres, incluso su nombre científico es una combinación de diferentes lenguas, esta planta, que tiene miles de años a nuestro lado, acompañándonos en nuestras búsquedas espirituales, en nuestro camino como humanidad, esta planta que nos sigue desafiando y acompañando para recordarnos que lo auténtico, lo real y lo mágico pueden ser una misma cosa, una misma entidad, una misma planta. Quizás el regalo más grande que nos dieron los dioses. Esto fue Todo Legal. Hasta siempre. Buenos humos.